El caso del Universo, que en el Ecuador ha sido materia de pocas y débiles reacciones, es en el exterior materia de enorme preocupación y de indudable escándalo. El doctor Javier Zavala, quien está hoy en los estudios de la República.es, es uno de los miembros del equipo de abogados defensores del diario El Universo. Doctor Zavala, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Doctor Zavala, ¿cuál es el próximo paso? El tema irá a casación. Mucha gente, por la famosa metida de mano del gobierno en la justicia, anticipa que la sentencia será simplemente ratificada. ¿Qué puede hacer el Universo frente a eso, doctor Zavala? Los abogados tenemos la obligación de tener esperanza. Mientras los abogados decimos que la esperanza no se pierde hasta que se pierda efectivamente. Pensamos que la Corte Nacional de Justicia aún puede tener un resquicio como para salir por los fueros de la dignidad y de la independencia. Y le digo aún porque si la reorganización se nos adelanta, la esperanza va a disminuir en su magnitud. Pero yo creo que si es esta Corte, creo que pudiéramos tener algo de esperanza en la justicia nacional. Si eventualmente no resulta el tema favorable a la justicia y al derecho, tendríamos que recurrir a la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección, que ese sí sería ya realmente el último recurso dentro del país. Después del cual, ¿pensarían en ir a cortes internacionales? Bueno, definitivamente es una opción que está siendo estudiada y está siendo fundamentada, y le aseguro, y me atrevería a asegurarlo, a pesar de que los abogados normalmente no lo hacemos, que cualquier juez en cualquier corte internacional, frente a la flagrante violación de las reglas del debido proceso, de la igualdad entre las partes, de la indefensión, de la conculcación del derecho a contradecir o a producir pruebas, yo diría que internacionalmente cualquier corte nos va a dar la razón. Y un fallo en ese sentido de una corte internacional, ¿qué efecto concreto, práctico, tendría en el Ecuador? El problema que le daríamos al fallo, mi estimado licenciado, es que el fallo sería contra el país, porque es el país el que no ha otorgado la seguridad jurídica debida o la tutela judicial efectiva de los derechos de las partes. Y en este caso, eventualmente, el país sería condenado a pagar una indemnización frente a dichas violaciones, más allá de que el Estado como tal tenga el derecho a repetir este pago, es decir, darse la vuelta ante los realmente culpables, jueces, golondrinas, etcétera, que han actuado en este proceso para pedir efectivamente la indemnización directamente a ellos. Pero en primera instancia sería el Estado. Es decir que, si le entendí bien, doctor Zavala, si es que las Cortes Nacionales ratificaran la sentencia como está, el presidente Correa recibiría para él $40 millones y después, cuando hubiera fallos de cortes internacionales, ya no sería el presidente Correa, sino el Estado ecuatoriano el que tendría que resarcir a quienes fueron afectados por sentencias injustas. Lamentablemente es cierto como usted lo pone, licenciado, realmente. ¿Por qué? Porque Rafael Correa Delgado se creyó como ciudadano y por lo tanto la indemnización que eventualmente recibiría sería al ciudadano. Pero como el Estado ecuatoriano no garantizó los derechos de las partes, la observación final, la indemnización final, tendría que pagarle al Estado ecuatoriano. Ahora, en varios casos, por ejemplo en Venezuela, cuando ha habido fallos de cortes internacionales, el presidente Chávez ha dicho me abanico con las sentencias de cortes internacionales. ¿Podría eventualmente hacer lo mismo el Ecuador, decir desconozco los fallos de cortes internacionales? De poder puede, pero definitivamente generaría un ambiente tan negativo que yo creo que eventualmente, y yo creo que igualmente le va a pasar al presidente Chávez, esa sentencia tiene que cumplirse, porque esas sentencias tienen repercusiones, y tienen observaciones, y tienen eventualmente sanciones frente al país. Es decir, habría que esperar que hubiera un cambio de gobierno en Venezuela o en el Ecuador, según fuera el caso, para que se ejecutarían, para que se apliquen las sentencias de cortes internacionales. Como usted lo pone, y en el ambiente que usted lo pone, sí. La verdad es que para seguridad del fallo internacional o para certeza del fallo internacional debería haber un cambio de gobierno. Ahora, ¿cómo está la situación en este momento? ¿El Universo presentará nuevas pruebas de descargo? ¿Tendrá nuevos argumentos para presentarlos en casación a la Corte Nacional y así tratar de revertir
la sentencia desfavorable de Cortes Inferiores? Ya no estamos procesalmente en etapa probatoria, ya no cabe interponer nuevas pruebas. Lo único que nos queda es un recurso extraordinario de casación que ataca o que impugna la violación de ley en sentencia. Esto es la errónea interpretación de la ley en la sentencia, la falsa o indebida aplicación de la ley en sentencia. Hacia eso va el recurso de casación realmente. Ahora, ¿por qué considera usted como abogado y un litigante experimentado que los jueces fallaron en el sentido que fallaron? ¿Siente que hubo, o sospecha que hubo presiones políticas, que fue el peso del poder lo que hizo que los jueces fallen como fallaron? Bueno, definitivamente ya lo he dicho públicamente. Yo coincido con el presidente Correa en el sentido que este juicio ha sido forjado, ha sido creado. Se ha creado una teoría jurídica propia para este juicio, para servir de precedente. Precedente nefasto, digo yo. ¿Por qué? Porque con esta tesis que además del articulista de opinión responden los directores del diario y ojo, responde la misma empresa como persona jurídica, este artificio de tesis jurídica que se ha creado, ¿hacia dónde va? Va definitivamente a intimidar a la prensa. ¿Por qué? Porque los medios no van a tener más alternativa que o provocar la censura previa al interior o en su defecto suprimir los artículos de opinión o las páginas de opinión. Entonces, en este punto yo coincido plenamente con el presidente Correa. Se creó una artificiosa y absurda tesis jurídica para solventar una finalidad política, intimidar a la prensa. ¿Y usted cree que este momento la prensa está ya intimidada? ¿Que en realidad el caso del Universo sentó un precedente y los periodistas ya no dicen lo que deben decir por miedo a que les pase lo que le está pasando al Universo? Bueno, definitivamente yo tengo casos concretos, no estoy autorizado a decirlo, en donde las opiniones se llenan de sugerencias y eso ya implica un cuidado, ya implica un temor, ya implica precautelar la seguridad de la empresa, de los empleados. Ahora, esto que evidentemente pues es atentatorio contra los derechos que supuestamente están precautelados en la Constitución, ¿no podría ser planteado judicialmente, no se podría presentar algún tipo de demanda contra el gobierno por medio de estos actos, haber suprimido la libertad de opinión y de expresión en el Ecuador? Atendiendo su pregunta, licenciado, yo le digo como ciudadano y como abogado que esta sentencia, las dos sentencias, la de primera y segunda instancia, por la seguridad jurídica del país, por ratificar que vivimos en un Estado de Derecho, tienen que ser destruidas, porque son un precedente, es una jurisprudencia nefasta para la libertad de expresión y para la garantía de los derechos constitucionales en este país. ¿Cuál es la vía? Si es la casación, si es la Corte Constitucional o si son cortes internacionales, veremos en el camino, pero lo cierto es que tiene que ser destruido. Voy al peor escenario, doctor Zavala. Todos los recursos jurídicos, judiciales que presente el Universo son rechazados. Acépteme esa hipótesis. La familia Pérez es condenada a pagarle al presidente Correa $40 millones. ¿Qué hará el Universo? ¿Están dispuestos sus directivos a ir a la cárcel 3 años y a darle al presidente Correa para él $40 millones? La constancia que yo tengo es que los personeros y los directivos del diario van a mantener la pelea hasta el final. Yo creo que ya no se trata simplemente de la familia Pérez, ni se trata de un medio de comunicación. Yo creo que esta pelea está resultando una pelea emblemática para las libertades ciudadanas. Y yo coincido con una frase inicial suya en esta entrevista. Yo no veo que tenga el eco suficiente en este país. Yo pienso que la ciudadanía todavía no se percata de la importancia que esta pelea tiene. Pero sí le puedo garantizar que se va a dar pelea hasta el final. Perfecto, doctor Zavala. ¿Usted participará en esa pelea también hasta el final? Por supuesto, licenciado. Muy bien. Doctor Zavala, muchas gracias por haber estado hoy en la República.es. El doctor Javier Zavala Egas es uno de los miembros del equipo de abogados del diario El Universo, en lo que es, como lo ha dicho el doctor Zavala, una pelea emblemática, es un caso, es un hito
en la lucha del Ecuador por defender la libertad de expresión o lo que va quedando de ella. Así es que ojalá los ciudadanos tengamos conciencia cada vez más de la importancia de este caso y lo sigamos atentamente para evitar que un derecho básico de los ecuatorianos sea conculcado, el derecho de cada uno a informarse por el medio que cada uno elija.